Solo ganaba $100 al mes porque tengo un problema grave en la pierna, por lo que me resulta difícil conseguir trabajo. Ya no sabía cómo iba a ser el día siguiente. Entonces recé esta oración y en el mes que pasó gané 17,000 reales. Quien recite esta oración también podrá cambiar su vida. Toda la iglesia aplaudió de pie. Así es, precisamente con estas palabras, llenas de fuerza y una emoción desbordante, una mujer de apariencia humilde comenzó a compartir su testimonio frente a una iglesia repleta. El ambiente era de expectación absoluta. Aquellos que conocían de cerca su historia, que eran conscientes de su sufrimiento prolongado, guardaron un silencio reverencial al escuchar una confesión tan inesperada y poderosa. Ella misma, erigida en la narradora de su propia existencia, relataba con una voz que denotaba firmeza, aunque velada por el brillo de las lágrimas, lo arduo que había sido transitar el camino hasta ese preciso momento. Durante incontables años, su vida económica había estado marcada por una escasez abrumadora. No se trataba meramente de la ausencia de dinero en sus bolsillos. Era la carga pesada de la humillación constante, el dolor punzante de verse obligada a depender de favores ajenos, la vergüenza profunda de no poder asegurar el sustento mínimo para su propio hogar. Ella detalló cómo una seria condición en su pierna, un problema físico persistente, restringía severamente sus movimientos y la excluía de la vasta mayoría de oportunidades laborales disponibles. ¿Cuántas puertas se cerraron de golpe ante ella precisamente por esta razón? En cada entrevista de trabajo, los juicios tácitos en las miradas de los entrevistadores la seguían incesantemente. La excusa, una y otra vez, era dolorosamente predecible. Lamentablemente, no disponemos de una posición adecuada para usted en este momento. Con cada rechazo que recibía, su esperanza se desvanecía un poco más, como arena entre los dedos. Lo único que le quedaba para sobrevivir eran algunos trabajos esporádicos y mal pagados. Pequeños bicos, como los llamaríamos en nuestra región, junto a una ayuda económica mínima que, al mes, no superaba los $100. Esta cantidad, apenas suficiente para comprar algo de comida, no le permitía ni soñar con cubrir las cuentas o planificar un futuro mínimamente estable. Con un nudo en la garganta, describió la desoladora experiencia de abrir su refrigerador y hallar, en el mejor de los casos, un trozo de pan endurecido, algo de arroz viejo o simplemente el vacío. Le resultaba un tormento conciliar el sueño cada noche, consciente de que el alquiler estaba atrasado, que las facturas se apilaban sin cesar y que en cualquier instante podría verse en la calle. Sin embargo, a pesar de la inmensidad de su sufrimiento, ella nunca abandonó su fe en Dios. Siempre, incluso en el más profundo silencio, elevaba sus oraciones. Llevaba consigo su Biblia, ajada por el uso y con las páginas ya amarillentas, a la modesta congregación a la que asistía. Su rostro, surcado por el cansancio, ocultaba una fe inquebrantable, incluso cuando la desesperanza parecía haberlo cubierto todo. Cuando finalmente ascendió al altar para compartir su relato, todos los presentes en la iglesia sabían, sin la menor duda, que no estaban escuchando una invención. Aquella mujer había sido durante mucho tiempo un verdadero ejemplo de perseverancia ante la pobreza más extrema. La transformación que ella afirmaba haber experimentado parecía, a ojos humanos, algo inalcanzable, pero allí estaba ella, ante todos, la prueba viviente. Y antes de desvelar la oración que había revolucionado su existencia, decidió abrir su corazón por completo, relatando cada detalle de su travesía para que cada alma presente pudiera captar la inmensidad del milagro que estaban a punto de presenciar.
La congregación entera se mantuvo en un silencio sepulcral mientras aquella mujer comenzaba a desglosar el minucioso relato de su vida. No articulaba sus palabras con resentimiento, sino con la serena placidez de quien ha sorteado la más feroz de las tempestades y ahora se encuentra a salvo en la otra orilla. Confesó que su existencia jamás había sido sencilla, pero que los últimos años habían sido una espiral descendente de dificultades. A causa de la grave afección en su pierna, le era imposible caminar distancias prolongadas sin experimentar un dolor insoportable. Cualquier trabajo que demandara esfuerzo físico era sencillamente inabordable para ella. Y las ocupaciones más livianas, en las raras ocasiones en que aparecían, eran rápidamente negadas tan pronto como su limitación se hacía evidente. Era como si llevara un estigma grabado en la frente, inválida, dijo. Siempre fui capaz de trabajar, siempre me esforcé, pero la gente solo veía mi discapacidad y me cerraban las puertas de golpe. Lo escaso que conseguía provenía de pequeños favores. Ocasionalmente lavaba ropa para alguien, a veces realizaba costuras desde casa y de vez en cuando recibía una ayuda mínima de un beneficio social que apenas superaba los $100 al mes. Era una cantidad tan ínfima que ni siquiera le alcanzaba para adquirir suficiente comida para todo el mes. Describió con crudo detalle el dolor de abrir su despensa y encontrar los estantes desoladoramente vacíos. Relató que con frecuencia almorzaba únicamente arroz con sal y por las noches ingería solo agua para intentar calmar el hambre. Era una humillación constante. Lloraba en soledad, preguntándole a Dios, ¿acaso estoy condenada a vivir así el resto de mi vida? El alquiler se atrasaba recurrentemente. La factura de la luz estuvo a punto de ser cortada en múltiples ocasiones. El suministro de agua ya había sido interrumpido más de una vez, forzándola a implorar a sus vecinos para llenar botellas y cubetas. El temor al desalojo era una sombra perpetua. Llegó a vivir semanas con todas sus pertenencias empaquetadas, preparada para abandonar su hogar si en algún momento aparecía el oficial de justicia. Como si la pobreza material no fuera suficiente, también estaban las profundas heridas emocionales. Amigos de toda la vida se distanciaron y familiares que antes prometían ayuda simplemente desaparecieron. La soledad era una carga cruel. Sentía como si hubiera sido completamente olvidada por todos. Pero lo que más le hirió fue escuchar a un pariente cercano decir, «Tú naciste para ser pobre, acéptalo, tu vida es así». Esas palabras quedaron grabadas en su corazón con la fuerza de un hierro al rojo vivo. A pesar de todo, ella nunca abandonó su fe. Irónicamente, cuanto más se cerraban las puertas del mundo exterior, más buscaba refugio y cercanía con Dios. En su vieja Biblia, desgastada y con hojas sueltas, encontraba un bálsamo para su alma. En el banco de la iglesia, incluso estando agotada y abatida, hallaba una paz inquebrantable. Y fue precisamente en este período de máxima desesperación donde su fe fue puesta a prueba de verdad. Con apenas $100 para sobrevivir durante todo el mes, se vio al borde del abismo. Contó que llegó a mirarse y reflexionar, no tengo nada, solo me queda mi fe, o Dios me responde ahora, o realmente no sé qué será de mí. Esa noche, a solas en su habitación, tomó una decisión que transformaría por completo su destino. En lugar de ceder al llanto, se arrodilló, no para lamentarse ni para pedir limosna al cielo, sino para clamar con toda la fe que aún ardía en su interior. Y fue en ese instante preciso cuando una nueva narrativa comenzó a escribirse. Aquella noche, al arrodillarse, el entorno parecía el de siempre. Una habitación modesta, el frío suelo de cemento, una débil bombilla que apenas iluminaba la pequeña cama. Pero en su interior, algo había cambiado.
Estaba resuelta a no levantarse de allí sin obtener una respuesta. De rodillas, con lágrimas deslizándose por su rostro y su antigua Biblia apretada en las manos, pronunció una oración que brotó directamente de lo más profundo de su alma. No pidió solo dinero, pidió orientación. Suplicó a Dios que le mostrara un camino, cualquier sendero, para escapar de su angustiante situación. Padre, dijo, ya no me quedan fuerzas. Si tú no me muestras qué hacer, no sé cómo seguir viviendo. Mientras pasaba las páginas de la Biblia, sus ojos se detuvieron en el Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Lo leyó en voz alta, lo repitió, y por primera vez sintió como si esas palabras hubieran sido escritas exclusivamente para ella. Encomendar el camino, confiar, dejar que Dios actuara. Inmediatamente después, su mirada recayó en el Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Apretó la Biblia contra su pecho y comenzó a repetir con una voz firme y decidida: nada me faltará, nada me faltará. En ese mismo momento, algo extraordinario ocurrió. A pesar de que su cuenta bancaria seguía vacía y las deudas persistían, una paz sobrenatural la inundó por completo. Era como si un inmenso peso hubiera sido retirado de sus hombros. Por primera vez en años, esa noche durmió en total serenidad. En los días siguientes, decidió integrar estos 2 salmos a su rutina diaria. Cada mañana, al despertar, y cada noche, antes de acostarse, se arrodillaba y oraba en voz alta, repitiendo esas sagradas palabras. No lo hacía simplemente como una lectura, sino como un poderoso decreto de fe. Declaraba con convicción: encomiendo mis caminos al Señor, confío plenamente en Él, nada me faltará. Y fue precisamente en ese punto, con esa firme convicción, donde el cambio radical en su vida comenzó a manifestarse. La semana subsiguiente, mientras entablaba una conversación casual con una vecina, escuchó mencionar la plataforma de entrega de comida a domicilio iFood, aunque ella ya preparaba comidas sencillas para sí misma y ocasionalmente para algunos vecinos. Nunca había contemplado la posibilidad de vender de forma organizada. La vecina le sugirió: cocinas tan rico, ¿por qué no intentas vender a través de la aplicación? Hay personas que están generando ingresos significativos con eso. Al principio, ella se rió con incredulidad. ¿Cómo podría una mujer con una afección en la pierna y sin recursos financieros iniciar un emprendimiento? Sin embargo, esa misma noche, de nuevo arrodillada, la oración acudió a su mente. Entregar su camino y confiar. Decidió tomar el riesgo. Con lo poco que poseía, adquirió ingredientes básicos y preparó viandas simples: arroz, frijoles, pollo y ensalada. Le pidió a su hijo que la asistiera en el proceso de registro en la aplicación. El primer día recibió solo 3 pedidos. Al segundo, ya eran 7. Para el tercer día, la cifra ascendía a 15 raciones. En menos de un mes, se encontraba cocinando a diario. El boca a boca comenzó a extenderse rápidamente, los clientes dejaban reseñas positivas y el volumen de pedidos no paraba de crecer. Se quedó atónita cuando hizo los cálculos. En solo 4 semanas, había facturado más de $17,000. En el altar de la iglesia, compartió este detalle con lágrimas en los ojos. Nunca creí que fuera posible. Yo ganaba $100 al mes y ahora, en un solo mes, Dios me permitió ganar $17,000. La congregación estalló en un estruendo de aplausos. Muchos lloraban abiertamente, otros levantaban sus manos en señal de gratitud a Dios por presenciar un milagro tan palpable y real ante sus propios ojos. Ella concluyó su testimonio: no soy diferente de nadie. Simplemente entregué mi camino al Señor y confié plenamente.
Repetí estos 2 salmos cada día, y si Él lo hizo por mí, Él también puede hacerlo por ustedes. Esa fue la clave, el verdadero secreto. La oración no solo le abrió puertas financieras, sino que le infundió el valor necesario para vislumbrar posibilidades donde antes solo existía una profunda desesperación. Y ahora, frente a toda la iglesia, estaba preparada para revelar a todos la oración completa que pronunciaba con fervor cada mañana y cada noche. En el altar, después de haber compartido cada vivencia, respiró profundamente y sostuvo su vieja Biblia entre las manos. El silencio absoluto se apoderó de la iglesia. Todos aguardaban ansiosamente escuchar la oración exacta que ella repetía a diario y que había transformado su historia por completo. Entonces, con voz firme, comenzó a recitar. No inventé nada, simplemente tomé la palabra de Dios y la convertí en una oración viva. Cada día, por la mañana y por la noche, yo decía en voz alta, Señor, pongo mi camino en tus manos, confío en que harás lo imposible. Y luego declaraba, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto fue suficiente para que todo cambiara. No es magia, es pura fe. Y ahora los invito a hacer esto junto conmigo. Donde quiera que estén, si les es posible, cierren sus ojos. Coloquen una mano sobre su corazón y declaren conmigo, Padre amado, en el nombre de Jesús, me presento ante tu santa presencia. Tu palabra en el Salmo 37 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Hoy te entrego todos mis caminos. Pongo en tus manos mi vida financiera, mis deudas, mi trabajo, todas mis preocupaciones. No deseo vivir más como un esclavo del miedo. Elijo depositar mi confianza en ti. Creo firmemente que tú ya estás obrando a mi favor. Tu palabra también proclama en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por lo tanto, declaro que nada me faltará. No faltará sustento en mi mesa, no faltará paz en mi corazón, no faltará salud en mi vida. No faltarán los recursos para cubrir mis gastos y vivir en una abundancia plena. Rechazo toda palabra de miseria que haya sido pronunciada contra mí. Rechazo toda maldición de escasez y cualquier mentira que me diga que no lo lograré. Creo que a partir de este instante, la abundancia celestial se manifestará en mi vida. Gracias, Señor, porque sé que no estoy solo. Gracias porque ya percibo la serenidad de tu presencia. Gracias porque nuevas puertas se están abriendo, oportunidades están llegando y mi existencia nunca más será la misma. En el nombre de Jesús, declaro, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Cuando finalizó la oración, explicó a la iglesia. Yo repetía esta oración 3 veces seguidas. La primera vez abría mi corazón sinceramente. La segunda, fortalecía mi fe con cada palabra. Y la tercera, la sellaba como una promesa inquebrantable ante Dios. Y fue así, de manera tan sencilla y auténtica, que su situación financiera dio un giro de 180 grados. La oración no solo atrajo prosperidad, sino que le brindó una confianza inquebrantable, una valentía renovada y la capacidad de discernir nuevas oportunidades donde antes solo había abismos de desesperación. Al concluir su conmovedor relato, la iglesia permaneció en un silencio cargado de emoción durante algunos segundos. Acto seguido, todos se pusieron de pie y la aplaudieron con entusiasmo. Algunos lloraban, otros oraban en voz alta, pero la totalidad de los presentes estaba profundamente impactada. Aquella mujer que antes subsistía con apenas $100 al mes. Imaginen el potencial que se desatará cuando aprendan todos los principios de abundancia que están velados en las Escrituras. Por lo tanto, cuando este video finalice, les ruego que hagan clic en el siguiente que aparecerá en su pantalla. En él,
Les explicaré detalladamente cómo acceder a estos conocimientos y cómo pueden ser el punto de inflexión definitivo en su vida. No pospongan esta decisión. No dejen para mañana lo que tiene el poder de cambiar su historia hoy mismo. La misma fe que obró una transformación tan radical en la vida de esta mujer puede obrarla en la suya. La elección, la decisión, está enteramente en sus manos. Repitan la oración, escriban en los comentarios, hagan clic en el próximo video, porque su cambio financiero y espiritual no termina aquí. Apenas está comenzando ahora.